Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Una confesión inesperada sacude el entorno de Mert Ramazan Demir y Afra Saraaoğlu. Un amigo cercano del actor acaba de revelar que se opuso firmemente a su reconciliación con Afra. Lo que dijo ha provocado una tormenta en redes y ha reavivado las dudas sobre la estabilidad de esta pareja tan mediática. Siempre supe que volver con Afra no era lo correcto. Lo dije desde el primer momento, declaró con firmeza el amigo de Mert en una conversación filtrada a la prensa. La fuente, que ha preferido mantenerse en el anonimato, añadió, no es que no la respete, pero cada vez que Mert está con ella, pierde el enfoque, se desconecta de su carrera y acaba herido. Este testimonio ha puesto en tela de juicio la reciente etapa de reconciliación entre Mert y Afra. Los seguidores de la pareja, que hace solo una semana celebraban las señales de una segunda oportunidad entre ellos, ahora se enfrentan a una nueva ola de incertidumbre. Todo comenzó cuando Mert y Afra fueron vistos juntos en un restaurante de moda en Bebek, lo que encendió los rumores de una posible reconciliación. Ambos lucían relajados, cómplices y, según testigos, incluso se tomaron de la mano al salir del lugar. Sin embargo, esta atmósfera de esperanza se ha visto nublada por las palabras de quien conoció los momentos más vulnerables de Mert. Después de su ruptura anterior, Mert no era el mismo. Pasó noches sin dormir, perdió peso, y tuvo que alejarse de proyectos importantes por el estado emocional en el que se encontraba. No quiero volver a verlo así. Por eso me opongo. No porque odie a Afra, sino porque me importa Mert, reveló el amigo. Ante estas declaraciones, las reacciones no se han hecho esperar. Algunos fans han aplaudido la sinceridad y la preocupación del confidente, mientras que otros lo acusan de entrometerse en algo que no le corresponde. En redes, las etiquetas almohadilla Mert Afra otra vez y almohadilla amistad o tóxica se han convertido en tendencia. Mientras tanto, ni Mert ni Afra han hecho comentarios oficiales. Sin embargo, una fuente cercana a la actriz afirmó que Afra se encuentra confundida y dolida. Ella pensaba que estaban reconstruyendo algo desde la madurez, que las heridas del pasado habían cerrado. Esta revelación la ha tomado por sorpresa, dijo. En el entorno de Mert, el silencio también es palpable. Se sabe que el actor ha reducido sus apariciones públicas y está evitando a la prensa. No obstante, fue captado hace poco en una cafetería del barrio de Siangir, donde un paparazzi le preguntó directamente, Mert, tu amigo está en contra de tu reconciliación con Afra. ¿Qué opinas? El actor no respondió, pero su expresión hablaba por sí sola. Con un gesto serio y una mirada fija al suelo, Mert evitó la cámara y se marchó sin dar declaraciones. Afra, por su parte, fue vista recientemente saliendo del set de grabación de su nueva serie. Aunque saludó a sus seguidores con una sonrisa, su rostro lucía cansado y distante. Algunos medios especulan que esta tensión podría afectar su desempeño actoral, mientras que otros consideran que la actriz está intentando mantener la calma en medio del escándalo. La gran pregunta que todos se hacen es, ¿podrá el amor de Mert y Afra sobrevivir a la oposición de su entorno más cercano? Ellos se quieren, eso es evidente, dijo una estilista que trabaja con ambos. Pero el corazón no siempre basta. A veces hay heridas que, aunque cierren, dejan cicatrices que se abren al primer roce. Y es que esta historia, llena de altibajos, parece no encontrar un punto final. Aunque muchos desean verlos juntos otra vez, también hay quienes creen que lo mejor sería que cada uno siguiera su camino. Pero lo que nadie esperaba era que, horas después de ese tenso momento en Siangir, Mert compartiera una historia en sus redes sociales que, aunque breve, parecía tener un mensaje cifrado. Una imagen en blanco y negro de un camino solitario bajo la lluvia, acompañada por la frase a veces, avanzar duele más que quedarse. Las interpretaciones no tardaron en llegar. Algunos lo vieron como un indicio de ruptura definitiva, otros como una declaración de lucha interna. Sin embargo, lo único cierto es que esta relación, marcada por pasiones intensas y momentos de inestabilidad, continúa generando titulares. Según fuentes del equipo de producción donde trabaja Afra, la actriz habría pedido unos días de descanso. Aunque oficialmente se mencionó una fatiga acumulada, los rumores apuntan a que la presión emocional de estos últimos acontecimientos la habría sobrepasado. Un asistente del rodaje fue citado diciendo, Afra está intentando mantenerse fuerte, pero es evidente que esto la afecta más de lo que quiere admitir.
No ha dejado de revisar su teléfono y en varias ocasiones se le han escapado lágrimas. Por otro lado, la identidad del amigo de Mert comienza a generar especulaciones. Algunos fanáticos señalan que podría tratarse de un colega actor que ha trabajado con él en el pasado y con quien mantiene una relación de hermandad. Otros creen que podría tratarse de un miembro del equipo técnico, alguien que ha sido testigo de las consecuencias emocionales de su anterior ruptura. Lo único seguro es que este testimonio ha provocado una grieta pública en la imagen de unidad que Mert y Afra intentaban reconstruir. Un detalle que ha llamado la atención en las últimas horas es la desaparición de ciertas fotos compartidas por ambos en sus perfiles. Imágenes que habían avivado las esperanzas de una reconciliación fueron archivadas o eliminadas sin explicación. Para muchos, esto no es más que una señal de que las cosas no están bien entre ellos. Algunos incluso afirman que ambos dejaron de seguirse en una de las plataformas sociales, aunque esta información aún no ha sido confirmada. Además, las palabras de la estilista que colabora con la pareja han resonado con fuerza en los medios. En una entrevista radial, ella compartió: "Los veo juntos y hay cariño, sí. Pero también noto miedo. Miedo a repetir errores, miedo a volver a sufrir. Afra no es la misma que conocí hace un año. Y Mert parece vivir con el corazón dividido entre lo que siente y lo que cree que debe hacer". En este contexto tan frágil, algunos amigos cercanos intentan mediar. Se dice que una figura femenina del entorno de Mert, posiblemente su hermana, habría intentado conversar con él para que valore sus sentimientos por encima de las opiniones externas. Ella le dijo que si Afra lo hace feliz, no debe permitir que nadie lo aleje de eso. Pero Mert es terco cuando se trata de proteger su equilibrio emocional, contó una fuente familiar. Mientras tanto, los seguidores siguen divididos. Las redes están llenas de mensajes de apoyo, teorías y hasta cartas abiertas dirigidas a ambos actores, instándolos a luchar por su amor. Si lo que sienten es real, deben intentarlo. No dejen que otros decidan por ustedes, escribió una fanática. Otros, en cambio, piden que se prioricen a sí mismos. A veces el amor no es suficiente si no hay paz. Afra merece estabilidad y Mert merece claridad. El silencio prolongado de ambos protagonistas también ha generado ansiedad. Los medios esperan una declaración oficial, pero hasta ahora, ninguno ha emitido comunicado. Solo gestos, miradas evitadas ante la prensa y publicaciones en redes que parecen más interrogantes que respuestas. Todo indica que los próximos días serán cruciales. ¿Darán un paso hacia adelante juntos, enfrentando las críticas y el pasado con valentía? ¿O decidirán que esta segunda oportunidad no es más que un espejismo? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí está claro es que, en este capítulo, el corazón de Mert y Afra vuelve a estar expuesto al juicio público. Seguiremos muy atentos a cada nuevo movimiento. Porque cuando se trata de Mert Ramazandemir y Afra Saraoglu, el amor y el drama siempre van de la mano. Y como bien dijo una fan en redes, esta historia aún tiene muchas páginas por escribirse. Nos encantaría saber qué piensas tú. ¿Crees que el amor verdadero puede resistir la presión externa? ¿O a veces es mejor soltar para sanar? Déjanos tu opinión en los comentarios y activa la campanita para no perderte ningún nuevo episodio de esta apasionante historia. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que la opinión del amigo de Mert tiene peso suficiente como para interferir en su relación con Afra? ¿Está haciendo bien al intentar protegerlo o debería dejar que el amor siga su curso? Queremos leerte en los comentarios. Y no olvides suscribirte para no perderte ningún detalle de esta historia que aún está lejos de terminar.